hubo muchísimo en los últimos días. Y sobre todo en el día de ayer, que hubo un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados. Pero vamos a ir haciendo una pequeña cronología de cómo se han ido dando los hechos, comenzando por lo más reciente. Algo que nosotros señalamos con mucha preocupación y lo vamos a repetir hasta el hartazgo, así como dije, es que no hay ajuste sin represión. No hay un Milei si no hay una Bullrich que sostenga su figura y que le diga, déjame la calle para dame un cheque en blanco. Que ya vamos a hablar también de eso, porque tenemos bastante material preparado. No hubo una deuda externa sin dictaduras. No hay fondo monetario si no había un golpe en el 55 que lo destituyera a Perón de su segunda presidencia. No había un aumento de la deuda si no había otro golpe, el más sanguinario. No por nada se lo cataloga como un segundo genocidio en la Argentina. ¿Y por qué viene a colación esto? Porque en el medio de eso, lo que veníamos diciendo es que este programa, hasta para fugar guita, se está haciendo insostenible para el gobierno nacional. Y por eso recrudece todo su aparato represivo, a lo cual ya le comienza a dar marco legal, entre muchas comillas, con, por ejemplo, protocolo antipiquete, ley antimafias. Ahora lo de Patricia Bullrich, que quiere tener ahí una cruzada con el tema de admisión de hinchas, de socios. La ley antibarras. La ley antibarras, exactamente. Entonces, no está el aparato represivo si este programa no comienza a dar tregua para la gente que quiere fugar guita. Es decir, no estamos hablando de las jubilaciones mínimas. Digo, para esa gente ya se empieza a ser insostenible. Y vamos a ir repasando por qué también en el discurso público el presidente necesita mostrarse con un autoritarismo, con una figura imponente. Tiene que dar las muestras de seriedad, de fortaleza, que en realidad no está teniendo. Y el Messi de la finanza resulta que en realidad era el Foster Gillette de la economía. ¿Viste? Se fuga la plata y se va. Bueno, vamos a ir con los hechos más recientes respecto a esta línea discursiva que veníamos remarcando de cómo endurece su postura. Y vamos a ir con el videito número 1, lo podemos tener en pantalla, respecto de esto de quiénes eran los buenos y los malos, ¿no? Porque acá también hay encima una vara moral. O sea, ya Javier Gerardo está desesperado, entonces ya te dice, no, los malos son estos. Y vos decís, che, puede ser malo, el malo, la mala, un jubilada de 80, 90 años que te va a decir, flaco, 300.000 por mes. La jubilada de 80 años que, según la ministra de Seguridad, golpeó a palazos a un policía. 10 palazos le dio, dijo. 10 palazos. Claro. Bueno, escuchamos lo que decía Javier Milei. Si tenemos el videito número 1, vamos con eso y continuamos con el análisis. El tema de seguridad. Porque no casualmente mi eslogan coincidía con alguien que compitió conmigo y que su grandeza permitió que se sumara a este gobierno, que era en materia de seguridad, el que las hace, las paga. Los buenos son los de azul, y los hijos de puta que andan con trapos en la cara y rompen autos, queman autos y amenazan a toda la gente porque no quieren perder sus curros, esos son los malos y esos son los que tienen que ir presos, y los vamos a meter presos. Vamos a defender a la República, porque no es que vienen contra mí, vienen por ustedes, yo solo estoy en el medio. Estas declaraciones del presidente de la Nación las daba en la Expo Agro. Los buenos son los de azules, dice, y dice que quienes rechazan esto es porque se terminaron sus curros. Bueno, a ver, ¿de qué curro hablamos cuando hablamos de una jubilación mínima de 320.000 pesos con un bono? O sea, sin el bono, imagínense también lo que es esa jubilación.
¿De qué curros hablamos cuando hablamos de sueldos docentes también? Sueldos básicos docentes de entre 300.000 y 500.000 pesos. Que ya se va la mayor parte en la canasta básica. Ahora en un rato vamos a hacer cuentas, porque bueno, nos sumamos a esta idea de algunos concejales de hacer números. Bueno, vamos a traer concretamente los números, lo que representan en la vida diaria. ¿De qué curros habla? Lo que dice acá el señor presidente es mantener los curros de los privados, que quienes se llevan la guita se sigan llevando más guitas, mientras todo el pueblo argentino cada vez se empobrece más. Esa es la realidad. Y Javier Milei te viene a decir que los buenos son los de azules. En este paralelismo que suelen asumir ahora también muchos dirigentes, de dividir a la gente buena de la mala. Bueno, ni hablar si nos vamos aquí a la ciudad, al señor intendente, que te habla de la gente de bien. La gente de bien. Bueno, parece que copiaron y pega fuerte ese discurso. Bueno, vinimos de este discurso y en estas últimas horas también tuvimos la conferencia de Patricia Bullrich, en el cual explicó cuál fue el accionar que tuvieron las fuerzas de seguridad, que tuvo la gendarmería. Mucho se habló respecto de cómo era el protocolo para el accionar de las fuerzas cuando disparan sus armas. Y brevemente, para no ahondar y no irnos por las ramas, respecto a la situación de Pablo Grillo, a quien volvemos a mandarle toda nuestra fuerza, apoyo, acompañamiento a él, a la familia. Esperamos que las noticias sigan siendo las mejores y salga adelante de esta situación. Y respecto, decía, de la situación de él, en la cual disparan una granada hacia su cabeza, un gas hacia su cabeza. A partir de ahí comenzó toda una discusión que, gracias al laburo de los periodistas, de distintos camarógrafos, de gente que iba filmando desde distintos ángulos con sus cámaras, con sus celulares o con sus drones, que ahora también vamos a hacer un comentario sobre eso al respecto, hubo una reconstrucción que fue del sitio Mapa de la Policía, que aquí lo hemos comentado, en la cual se puede ver la trayectoria del proyectil. Y entonces aquí que Patricia Bullrich, con los distintos agentes del Ministerio de Seguridad y especializados, no sabemos en qué, tienen una forma medio rara de entender la física respecto de cómo las cosas rebotan y siguen derecho. En la discusión fue, disparó en forma reglamentaria. Lo que le sucedió a Pablo Grillo fue que lamentablemente, ¿no? la versión que daba Bullrich, lamentablemente ese gas, esa granada rebota en la calle y en el rebote salta y le pega en la cabeza. Todas las cosas que estamos pudiendo ver es que es efectivo, apunta derecho, estando a 50 metros, a media cuadra del fotógrafo, y dispara contra su cabeza. Disparó a matar a una persona. Esta versión fue tomando matices y ya otros que se encargaban del gobierno, como el caso de Guillermo Francos, lo que decía era, bueno, en realidad el fotógrafo estaba donde tenía que estar la policía, ¿no? Entonces ya pasamos de que era un militante K a era un militante K que encima estaba donde no debía estar, ¿no? Bueno, se ve que estaba, según la ley antimafia, estaba infundiendo temor a las fuerzas de seguridad sacando una foto. Un poco esa podría ser la lectura. Bueno, los invitamos a que escuchen o que vean, si están desde las transmisiones de Facebook o YouTube, unas preguntas que le hizo el colega de La Patriada, Fabián Es un Waldman, fragmento de la pregunta que le hace Fabián, porque es mucho más extenso el intercambio que tienen, pero es para prestarle mucha atención. Así es. Vamos con el videito y luego continuamos con el análisis. ¿Qué tal, ministra? Buenas tardes. A propósito de la marcha, quería mostrarle un par de imágenes. Esta tiene que ver
con el incendio de uno de los contenedores, donde se ve claramente y se identifica a una de las personas que no fue arrestada, y la que tiene que ver con el disparo de los gendarmes. ¿La puede se pasar? acerca, Porque si sí. no, no las voy a poder ver. Por favor. Y la que tiene que ver con el disparo de los gendarmes que están en posición horizontal y paralela al piso. No están apuntando en 45 grados como usted dice, o por lo menos dijo hace un ratito. Está claro en esas imágenes que está identificada una de las personas que salió caminando tranquilamente después de haber incendiado el contenedor. Muchos sospechan que justamente forma parte. Le puedo pasar el video si después quiere, porque ese es un fotograma. Es un fotograma. Termino de hacerle la pregunta, si me permite, ministra. ¿Cómo? Termino de hacerle la pregunta, si me permite. ¿Cómo no? Perdón. Con respecto a esto, quería preguntarle si ahí tiene datos, digamos, como para hacer la investigación más profunda, si van a tomar alguna medida, nuevamente reitero, contra el oficial Guerrero que estuvo en cuclillas, en el piso, disparando paralelo, y su disparo, según los peritos que son conocidos internacionalmente, fue de arriba hacia abajo, a 50 metros de distancia, e impactaron en el cráneo de nuestro colega Pablo. En primer lugar, le vuelvo a repetir que su análisis científico, pericial, forense no es correcto. No fue así, y la Gendarmería Nacional Argentina, la Policía Federal, el Centro de Ciberseguridad del Ministerio de Seguridad está haciendo toda la reconstrucción para demostrar que se tiró de acuerdo a los protocolos que tiene la Gendarmería Nacional Argentina. Bien, acá lo que le marcaba al periodista, como bien destacabas recién, Lautaro, es la forma en la que se disparó esta granada que impactó en la cabeza de Pablo Grillo. El intercambio fue más largo, como decíamos, esto es apenas un fragmento, pero para demostrar, para escuchar, hay que hacer ese ejercicio de escucharlos, más allá de que uno se pregunta cómo pueden decir abiertamente estas cosas. Hay que hacer ese ejercicio de escucharlo. Acá lo que dice la ministra de Seguridad, que le dice su análisis perito no es correcto. Bueno, no, hay expertos que hicieron este análisis y, como mostraban las fotos del periodista, el trabajo de estos peritos permitió reconstruir la secuencia de lo que realmente pasó. Una ministra de Seguridad que defiende a sus fuerzas policiales y que va por más, porque ya prometió que en el día, recordemos, hoy va a ser nuevamente la marcha frente al Congreso de los jubilados. Van a ir a acompañar distintos sectores, no solamente los hinchas, que volvemos a repetir, no son barras bravas como quieren hacer creer desde el gobierno, son hinchas que se manifiestan para acompañar a los jubilados y a las jubiladas, que no nos olvidemos que todos vamos a ser jubilados en algún momento. Como hay una imagen allí circulando, solo es cuestión de tiempo, bueno, todos vamos a ser jubilados y jubiladas y vamos a tener que también defender nuestras jubilaciones. Pero como decía, hoy nuevamente va a haber una marcha donde van a acompañar distintos sectores, también organizaciones sociales, gremiales, y la ministra de Seguridad no dio marcha atrás, sino que arremetió aún más y prometió que va a haber más violencia y que van a volver a reprimir. Este es el escenario en el que estamos, donde luego de la represión se abre ese circo donde los distintos dirigentes del gobierno y los medios afines tratan de justificar lo que es injustificable, la violencia y la represión de un gobierno que, como decíamos, hace pasar su modelo económico a través de la represión, porque de otra manera no pasaría. Volvemos a repetir, en Argentina no habría Fondo Monetario si no hubiese habido un golpe en el 55, porque 1 año, 2 años después, Argentina estaba ingresando al Fondo Monetario Internacional. Y esto no es que uno desde acá quiera venir a hacer en forma soberbia una clase de historia, sino que cuando analizamos la realidad y le damos un marco con los datos que corresponden, que es lo que procuramos, no queremos venir solamente a hacer catarsis y llenar el tiempo, también tiene que ver, como bien dijo
nos enseñó una profesora de historia, con Karina, que la tuvimos aquí el año pasado. Los hechos, a la historia no solo es que haya que sabérsela de memoria, sino que hay que hacer una lectura para poder tener puntos de contacto y comprensión del presente. Entonces se trata de eso, no se trata de, como lorito, repetir una línea histórica o de decir, mirá cuántas fechas, cuántas cosas que me sé. ¿Y por qué remarco esto y pego así saltos bruscos entre el pasado y el presente? Porque cuando transitaba su segunda presidencia, fue Juan Domingo Perón quien dijo, ya en esa época, no nos vamos a aliar ni a ser socios del Fondo Monetario Internacional, que es un instrumento de dominación económica que a través de la deuda intenta hacer pasar sus planes de políticas de ajuste. No decía eso textual, era el concepto que tenía Perón respecto de la creación del Fondo Monetario, que se creó unos pocos años después de terminada la Segunda Guerra Mundial. ¿Para qué? Para ser un prestamista por excelencia de los países que estaban en ruina. Entonces Estados Unidos no solo ganó la guerra, sino que hizo endeudar a los perdedores de esa Segunda Guerra. ¿Por qué voy a esto y vuelvo ya? Me van a decir, Lautaro, te fuiste hasta allá. Bueno, sí, pero vengo hasta acá. ¿Por qué? Porque al día de hoy mantiene esa lógica, país en ruina, es al que le dice, yo te voy a prestar. Ahora, yo quiero que me pagues o, si no me podés pagar, no importa tu programa, no importa si tu programa es más de izquierda, más de derecha, más de centro, arriba o abajo, yo creo que me pagues. Ahora, no me podés pagar y me venís a pedir más plata, como es el caso de la Argentina. Bueno, en lo posible, ponete estricto con el programa político-económico que yo te indique. Por eso es necesario ver una cantidad de cosas. Por eso la deuda no está si no hay represión. Por eso mi ley no avanza sobre esto. Pero sobre estas cuestiones, el gobierno va avanzando en un sentido mucho más autoritario si ya mandó a sus distintos satélites, oficiales y no oficiales. Pero bien no marcabas que hay una cantidad de datos que, bueno, no se pueden... en medio de toda esta vorágine, tenemos datos que son muy concretos respecto de cuáles son los costos, los salarios que tiene la gente en su día a día. De la realidad diaria, porque digo, ya que les gusta hacer números, que uno muchas veces se pregunta cómo hacen esos números, hablemos de la diaria. Seguimos haciendo algunas cuentas para traerlo en lo que es la vida diaria. No nos olvidemos del transporte urbano de pasajeros. Digo, gran parte del salario del trabajador se va en el transporte urbano, porque no todos tienen la posibilidad de ir, bueno, si tenés un auto también es un gasto, porque tenés que mantenerlo, tenés que cargarle la nafta. Si vas en bicicleta, bueno, cuando se te rompe la bicicleta, tenés que ir en el transporte urbano de pasajeros. Entonces hicimos las cuentas. Hoy, ¿cuánto está el boleto por día? 1.200. 1.200 pesos, exacto. Ya que el otro día Volpe hacía cuentas de cuánto se perdía con un día que no se pagara el boleto. Bueno, le vamos a responder también cuánto implica en el bolsillo de los trabajadores el boleto diario. ¿Sí? Hablamos de 2 boletos al día. Una persona que va y vuelve de trabajar. A 1.200 pesos por día el boleto. De lunes a viernes, días hábiles, 20 días hábiles, son 48.000 pesos del sueldo que se destinan solamente al transporte urbano. Pero ¿qué pasa si la persona tiene horarios cortados y se toma 4 colectivos por día? Que tiene que ir 2 veces al trabajo. Ya gastás el doble. Ya ahí la cosa cambia y se siente más todavía en el bolsillo. Bueno, 4 boletos al día representan 96.000 pesos. Hablábamos recién de las jubilaciones. Por ejemplo, un jubilado, ¿cuánto es su salario? 320.000 pesos. Sí, con un bono capaz que hoy... bueno, la última vez dijimos que estaba en 343, pero capaz que hoy pueda, no sé, tener
O pueda tener, no sé, entre 20 y 30 y pico más de pesos, pero bueno, no llega a los 400. No o capaz llega que toca los 400. No llega a los 400 y si se toma 2 colectivos por día, ya está destinando 48.000 pesos de su salario. Después ni hablar de lo que es la canasta básica, si tiene que alquilar, Claro. que ahora también, bueno, vamos a hacer un poco de cuentas en cuanto a los alquileres. Pero lo vamos a comparar también con el sueldo de los comunicadores, porque ya que les gusta hablar al gobierno de los periodistas Claro. ensobrados, hay muchas personas que desconocen cuánto cobramos, cuánto cobran los comunicadores hoy. Un aspirante, sacamos estos datos que vamos a compartir, están publicados por Cipreva. Un aspirante hoy está cobrando 399.000 pesos al mes. Casi 400, ahí llegando a los 400.000 pesos un aspirante. Recién decíamos que 2 boletos al día por mes son 48.000 pesos. Es decir, que el del salario de un aspirante representa el 12,5% de su sueldo que va destinado al transporte urbano de pasajeros. Perdón, hago un pequeño paréntesis por las dudas para quienes nos están escuchando. Estos datos del Cipreva, que es el sindicato de prensa de Buenos Aires, si bien uno dirá, de otra provincia, sí, de otra provincia, pero bueno, me mantiene la escala salarial actualizada y suele ser tomado como media para el sector comunicación. Así Exacto. que bueno, por eso que de ahí Por eso es un parámetro. Hemos sacado estos datos, Ujú. exactamente. Así es. Esto hablábamos de aspirantes. Los redactores, se preguntarán ustedes cuánto cobran. Bueno, el salario, según Cipreva, es de 520.919 pesos. Si se toman 2 colectivos al día, ya están destinando 48.000 pesos de ese sueldo. Y si son 4 boletos, como decíamos, recordamos 96.000 pesos. Casi 100.000 pesos de esos 520.000 que están cobrando al mes. Y el jefe de redacción, ustedes dirán, bueno, capaz que está llegando al millón de pesos. Llegó hasta ese puesto. Claro, Es jefe. en ese puesto tiene Sí. que estar llegando al millón de pesos Claro. de sueldo. Claro, Bueno, o más, diría o más, uno. o más. Bueno, no. 680.840 pesos es el salario hoy de un jefe de redacción. Esto para romper con ese discurso de los periodistas ensobrados. Bueno, vuelvo a repetir, como dije el lunes, ya sabemos quiénes son los periodistas ensobrados. Hay pruebas suficientes. Basta ver la última entrevista de Jonathan Viale, la última pieza comunicacional, y ahí Claro. se darán cuenta quiénes son los que reciben los sobres. Pero esta es la realidad diaria que también vivimos los comunicadores, porque se romantiza también la profesión de los comunicadores. Ay, si vos sos locutor, si vos sos periodista, sos en la tele, sos conocido. Bueno, no queremos ser conocidos. O sí, obviamente queremos ser conocidos Claro. por el tipo Reconozcan el laburo que por el tipo de hacemos. laburo que hacemos, que Claro. nos gusta, por supuesto, que eso se reconozca, pero más allá de eso, lo que queremos es un sueldo digno. Bueno, no estamos llegando en esa condición. Hoy un salario, según la SAL, que es el gremio que nuclea a los locutores, una jornada de 6 horas diarias al mes son 513.000 pesos. O sea, nadie vive con 513.000 pesos. Esto para desmitificar un poco lo que ronda alrededor de los comunicadores. Bueno, no tenemos un gran sueldo. A ver, la mitad de la canasta básica tipo, ¿no? que indicó el INDEC, la canasta básica tipo del núcleo familiar, Ujú. de 2 adultos y dos menores, que indicaba 1.100.000. Bueno, después, por supuesto, ahí están los estudios más regionales que te dicen, bueno, acá a mí me dio 1.200.000 y pico, porque los precios de acá son un poco más caros, porque hay otra variación económica, pero básicamente Ujú. media nacional, 1.100.000. Bueno, y fíjate que estás hablando de salarios que en ocasiones no llegan ni a cubrir la mitad, Exacto. o cubren un cuarto de esa canasta básica. Y además a eso sumale, como decíamos recién, lo que son los alquileres. Compartimos también rápidamente algunos datos de los alquileres, porque recordemos el último estudio del Centro Scalabrini Ortiz, que fue en el mes de enero, y allí lo que destacaba es que la mediana de precios para alquilar monoambientes, que uno dice, bueno, es lo más económico, 230.000 pesos está hoy un monoambiente. Para un salario
estábamos hablando de 400.000, 500.000 pesos, representa gran parte. Por ejemplo, los departamentos de 2 ambientes, 300.000 pesos, y los de 3 ambientes están rondando los 400.000 pesos. Por supuesto que después baja o sube dependiendo cada propietario, y esto es sin tener en cuenta lo que son expensas y servicios, que es aparte. Pero bueno, como para traer los datos concretos, por ejemplo, los jubilados y las jubiladas que decíamos que tienen un ingreso promedio de 343.000 pesos, deben gastar, en el caso de que alquilen, el 67% de su ingreso. Con el resto tienen que vivir, tienen que comprar la comida, tienen que pagar los servicios, tienen que pagar las expensas, porque recordamos, esto es solamente el alquiler, no tienen las expensas. Es decir, que de una jubilación, para alquilar un monoambiente, ni siquiera te digo un departamento de un ambiente, un monoambiente representa el 67% de sus ingresos. Y por su parte, los trabajadores que perciben el salario mínimo vital y móvil, que hoy es de 292.446 pesos, en el caso de alquilar un monoambiente, están destinando el 78,6% de su ingreso. Por eso, cuando te hablan de curros, bueno, acá no hay curros, acá hay gente que está peleando día a día para poder tener una casa digna, una casa donde vivir, poder tener un techo, poder pagar la comida, poder pagar sus medicamentos en el caso de los jubilados. Acá no estamos hablando de curro, estamos hablando de derechos humanos básicos. Exactamente. A ver, por eso voy a extender la frase: no hay deuda sin represión, y no hay Viale sin Milei. Bien esto que decías, Noé, el hecho de que estemos enfrente de un micrófono, de una nota que podamos escribir, o de una pantalla, caso de que estemos tele, bueno, streaming, ahora que está todo más híbrido con la cuestión de internet. Cuando el presidente ataca, está atacando precisamente a quienes vamos a otorgar una información, y luego lo haremos desde el análisis, porque todo el mundo tiene su ideología, en eso no hay que ser ingenuo, todo el mundo le da su apreciación personal, ideológica, su valoración, pero no hay que ser ingenuo, porque precisamente Milei, podríamos decir que usa de prensa a los ensobrados. Entonces, cuando ven a Jonathan Viale, a Majul, a Marcelo Fernández, a Trebuch, a Lotuf, no crean que eso es periodismo y asocien periodismo a una labor multimillonaria. Periodismo es esto de estar informando no solo lo que ocurre, sino decir, en este tiempo que lamentablemente corre, che, te están vendiendo cualquiera. Lo que hacemos nosotros es, con un compromiso, en este caso desde la comunicación. El docente lo hará en el aula, el médico en la sala. Nosotros lo hacemos de acá, desde un micrófono. Y por eso repetimos, lo que te muestran no es la realidad. Digamos, lo que algunos medios te pueden mostrar no es la realidad. Entonces vos decís, lo escuchás, te enajenás, te seguís agarrando rabia con Cristina, con Kicillof, y cuando salís a la calle decís, che, esto no pasa como me cuentan en la radio. Bueno, por eso traemos datos bien concretitos, ¿no? Tenemos salarios que no llegan a cubrir ni la mitad de la canasta básica. Por todo esto es que se va afilando y agudizando el discurso represivo que tiene el gobierno nacional. Vamos a escuchar 2 videitos seguidos. El primero es una entrevista, un fragmento, una entrevista del ministro Guillermo Francos con María O'Donnell. Y el segundo, el abogado Francisco Oneto, que entre otras abogado que desconoce bastante las leyes. Que entre otras cosas volvió a sugerir algo que trae muy malos recuerdos y dolorosos en Argentina, como es el hecho de que Argentina podría avanzar en un estado de sitio. Escuchamos los 2 videitos seguidos y seguimos con el análisis. Bueno, yo no sé si usted, María, ha visto otras represiones en otros países del mundo. ¿Las ha visto? Sí, usted me dice que hay un uso más fuerte. En otros países del mundo, si usted las mira con detenimiento, son más violentas que lo que ha sido en la Argentina. Ahora, usted no puede enfrentar a los violentos, como fueron en este caso
los que participaron en la marcha, tratarlos como si fueran carmelitas descalzas, no es así. Bueno, No Pablo Grillo estaba sacando fotos, ¿no? Pablo Grillo no estaba... Bueno, no lo sé, estaba sacando fotos en el lugar que era utilizado para la presión, no es que le tiraron a propósito para pegarle al fotógrafo, María, por favor. Y este miércoles entonces van a repetir el mismo operativo, ¿qué esperan para este miércoles? Bueno, si hay una situación de utilización de la violencia para apoyar una marcha que ha sido siempre pacífica, por supuesto se utilizará la represión de acuerdo a los cánones que se lo hace legalmente, ¿no? Del delito. Ahora, Francisco, vos hablaste recién, para hablar de presente, ¿no? Hablaste recién de conmoción interna y de la posibilidad de estado de sitio. Digo, ¿te parece una posibilidad real? Yo soy intendente de la Cava y te decreto de estado de sitio, sí, por supuesto que sí. ¿A vos si te sos parece? El presidente de la nación, digamos? No, porque el estado de sitio se secreta por regiones, pero tenés razón, sí, por supuesto que sí. Me parece una posibilidad absolutamente Digo, porque eso no denota tampoco que el gobierno, en este caso, tenga el control de la calle, ¿no? Digo, el último que llamó a un estado de sitio fue Fernando de la Rúa, ¿no? Hubo 40 muertos también. Y no entiendo cuál. Y que si te quiero decir que por lo general el gobierno llama al estado de sitio, si no tiene control absoluto de la calle, no tiene legitimidad. Vos llamás al estado de sitio porque decís, muchachos, hay que tomar el control absoluto de la calle, quedan suspendidas las garantías constitucionales. ¿Qué quiere decir esto? Que su auto no es más su auto si está acá. Es mío. Pero para vos es una posibilidad concreta. Perdóname, tu nombre no es una ninguna. Diego. Guido. ¿Pero viste lo que pasó? Bueno, ¿ustedes no vieron lo que pasó? Te pregunto de verdad. Digo, vos eras abogado del presidente de la Nación, calculo. Bueno, sos abogado del presidente de la Nación. Pero soy abogado, no soy su ministro de Justicia. No, está bien, digo, pero tendrás diálogo. Digo, ¿te parece un escenario posible que el gobierno declare el estado de sitio? Sí, para mí, pero por supuesto que sí. ¿Sabes qué? Se acaban todos los problemas. ¿Viste cuando ves una persona que está Se acaban las garantías constitucionales también. ¿Cómo? Se acaban las garantías constitucionales. Por un ratito. Vuelvo a repetir, más allá que indigne escuchar estas declaraciones, es necesario hacerlo. Hay muchas cosas para analizar en estos dos discursos que escuchábamos. En una parte de la entrevista de María O'Donnell, Guillermo Francos le dice, hablemos con seriedad, le dice en una parte. Bueno, él te dice que hablen con seriedad, la misma persona que justificó el tuit de Javier Milei diciendo que los zurdos temblaran porque los iban a ir a buscar hasta el último rincón del mundo. La persona que dijo que los iba a ir a buscar para conversar, ¿te habla de seriedad? ¿Te habla de seriedad cuando la ministra de Seguridad dice que una señora, una jubilada de 80 años, le pegó 10 palazos a un policía? ¿En serio hablan de seriedad? Seriedad les pedimos nosotros. Porque el pueblo argentino está pasando por un momento muy complicado, donde se la está rebuscando, donde en algunos casos hay personas que tienen 3 trabajos y que aún así no llegan a cubrir la canasta básica, no llegan a cubrir los gastos diarios, y te hablan de seriedad. Bueno, y por el otro lado, escuchábamos las impresentables palabras de un supuesto abogado, Francisco Neto, que desconoce bastante las leyes y que le tienen que explicar que el estado de sitio corresponde al Poder Ejecutivo, no a un intendente. Por ejemplo, entre tantas cosas. Pero este es el discurso. El discurso es de ir con las fuerzas represivas hasta las últimas consecuencias. Y ya tenemos un precedente y sabemos en lo que derivó. Y fue el 2001, como bien se lo recalcan ahí en la nota. Y hubo un juicio. Respecto de eso. Y como bien lo decías, Noé, un precedente que lo que marca es que el modelo económico vaciado, agotado, resquebrajado, en pos de intentar salvarse a todo o nada, como era uno de los eslogans de Bullrich, es todo o es nada. Bueno, no lo hace de presidenta, lo hace ahora en el cargo que le dieron otra vez de ministra de Seguridad. El modelo excluyente, el modelo económico neoliberal, este tipo de sociedad que propone Javier Milei no cierra sin represión y no cierra sin la sangre de los argentinos pobres. Hay que decirlo.
la sangre de los argentinos pobres, porque cuando este modelo se profundizó, tuvimos aquí en la ciudad, por ejemplo, el caso de Pocho Leprati, que tuvo que salir a decir a los techos de un comedor que no dispararan porque había pibes que estaban comiendo. Así cierra este tipo de modelos. Y no es casual que se comiencen a agitar estos fantasmas, porque tuvimos por estas últimas horas al ministro de Economía en una nota con Laje Padre, en la cual dijo que no sabía cuánto le iba a dar el Fondo Monetario, que era algo que iba a definir el propio FMI. ¿Cuándo? ¿Ni cuándo después de anunciar por lo menos 3-4 veces que tenían un acuerdo cerrado y que seguro iba a implicar 20.000 o más millones de dólares. Ahora no sabe cuánto, ni cuándo, ni cómo. ¿Por qué no está la parte técnica en el DNU? Bueno, porque la parte técnica típicamente es algo que negocia el Ejecutivo. Siempre, en realidad, digamos, nunca estos acuerdos pasaron por el Congreso. Esto es nuevo a partir de Guzmán. Claro. Pero igualmente aún, en ese sentido, lo que se aprueba es, digamos, la aprobación del crédito público. Lo que es los detalles del acuerdo, eso es parte de la confidencialidad del acuerdo. ¿Y está definido el monto ya? No, el monto lo define el directorio del fondo. ¿Cuándo? Bueno, cuando se reúnan, cuando convoquen al directorio, y el directorio es el que define el monto. Nosotros genuinamente no lo sabemos. Entonces, este tipo de modelo que se está resquebrajando profundiza su aparato represivo. ¿Por qué? Porque a quienes le están sacando lo que ya no tienen, ya no ni siquiera permiten su libre manifestación. Por eso el gobierno, hasta el 8 de junio, conocimos en distintas informaciones que circularon, prohibió que para las manifestaciones, estando a una semana, el 24 de marzo, poquito menos, que haya drones, por ejemplo, que registren las cosas, porque esto a Bullrich y a Milei no le está saliendo barato. Volvemos al tema de estado de sitio y el antecedente del 2001, solamente como para repasar cómo siempre en nombre del desorden, del caos, es decir, cuando hay reclamos sociales, cuando hay reclamos que la gente te dice no puedo comer, me muero de hambre, bueno, Milei sugirió, bueno, vas a hacer algo. Bueno, la gente hizo algo, salió a la calle a decir no me alcanza, no puedo comer. Bueno, esos son agitadores violentos. Pero esto ya los presidentes que quisieron reprimir ya lo hicieron otras veces. De la Rúa planteaba que era un limpio, también un discurso muy de la moral, que yo no soy corrupto, pero yo sostengo el modelo neoliberal y el 1 a 1, y lo sostengo tanto que lo llamo a Cavallo para que sea ministro de Economía. Tomé algunos pasajes del libro 2001, Ni olvido ni perdón, del colega Gabriel Prosperi, a quien le mandamos un saludo y un fuerte abrazo, del capítulo La represión, ¿no? Algunos pasajes, como para que vean que no es nada nuevo, que cuando el modelo se agota, acude a la represión en nombre de que la sociedad hace quilombo. De la Rúa, en el anuncio que salió el 19 de diciembre del 2001 a las 22:50, lo que dijo fue lo siguiente, leo textual: así como enfrenté los problemas económicos, así como dispuse medidas de emergencia para asistir a los más necesitados, decidí poner límite a los más violentos que se aprovechan de las penurias ajenas. Suena más o menos esto de usan los jubilados, se montan en otros reclamos. Bueno, y termina diciendo, por eso, según las atribuciones, he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. El tema de el discurso de azul es bueno, azul es malo. Azul es bueno y el resto son malos. Bueno, ¿qué escribe el colega Gabriel Prosperi en el apartado de qué sucede el 20 de diciembre a las 0 horas? Bueno, Gabriel aquí lo que puso es que el presidente
de ese momento, Fernando de la Rúa, y sus íntimos, su círculo más cercano, intuyen que la negociación política está agotada. Un poquito como ahora, ¿no? Y mandamos decreto. Bien. Su supervivencia, continúa Prosperi, ahora está atada a la acción de los azules. El plan de Enrique Matov, y recuerden este nombre, Enrique Matov, que era el secretario de Seguridad Interior de la Nación, que fue cabeza e ideólogo de toda la represión, el plan de Matov debía ponerse en práctica más rápido de lo previsto. ¿Cómo terminó ese plan? Con más de 40 muertos a nivel nacional. Pero también hubo otras cositas, vamos a ir rápido, pero para repetir esto, como el modelo económico, como el modelo de exclusión, cuando se agota, acude a la represión porque no puede contener una realidad que se le desborda. Recordarán a lo mejor una foto de la tragedia de los infaustos hechos en 2001, entre tantas imágenes que circularon. Una era un hombre que estaba tirado en las escalinatas del Congreso, con la cabeza ensangrentada. Bueno, ese hombre era Jorge Cárdenas, falleció hace unos cuantos años, y dentro del caso de los hechos de la represión del 2001, tuvo un apartado que fue el caso Cárdenas, precisamente. Que es lo que nos cuenta, nos trae a colación Gabriel en el libro, que los jueces sobre este caso, los jueces de la Cámara Federal, Gabriel Cavallo y Horacio Vigliani, en ese caso puntual, confirmaron que, bueno, falta de mérito para los policías porque faltaban pruebas. Pero dejaron asentado lo siguiente. Y leo textual lo que pusieron los jueces. Respecto del caso de Cárdenas, estos jueces dijeron: a partir de dichas circunstancias debió haber cesado la confianza de los funcionarios políticos del Poder Ejecutivo en la policía. Bien, debía haber ya menos confianza del Ejecutivo hacia la fuerza que le había dado la policía. Continuó. En lo atinente a la contención de las manifestaciones. Y luego, bueno, Gabriel, con la investigación que hizo, lo que concluye es que la Rúa no solo no hizo eso, sino que le dio más poder a la policía. Por eso Bullrich tomó nota de esto, porque formó parte de ese gobierno, vio cómo terminó, ya viéndolo un poco más de afuera, porque renunció unos meses antes, y ahora tiene ley antipiquete y ley antimafia. Pero jueces dijeron que con represión claramente la situación de hambre y de injusticia social no se resolvía. Y no se resolvía, y cierro con estos últimos pasajes, es tal el caso que la represión no resuelve la desigualdad, que hasta quedó asentado en los propios testimonios de quienes fueron partícipes de esa represión. Voy a dos casos rapiditos. La primera tiene que ver con cómo se tradujo ese cheque en blanco, con la represión que hubo. El 20 de diciembre, a las 9:20 de la mañana, porque hasta el momento había manifestaciones, había el cordón policial para de prevención, ¿no? Podríamos decir. Bueno, pero a las 9:30 cambia todo, de aquel 20 de diciembre, y la 9:30, 9:35, y la policía empieza a reprimir, y se cebaron tanto que terminaron reprimiendo a las abuelas de Plaza de Mayo, por ejemplo. 20 de diciembre a las 9:20 de la mañana, el comisario general Rubén Santos, que era el que monitoreaba la sala de situación, ordenó por teléfono, él era el superior, y ordenó al comisario Guaidiero que había que desalojar la plaza, y cito textual, porque esto quedó sentado en el juicio de la represión del 2001, lo que dijeron fue que Santos ordenó: desalojen la plaza, quiero 50 detenidos. Desalojen la plaza, quiero 50 detenidos. ¿Cómo continuó? 10-15 minutos después, 9:30, 9:35, comienza esa cacería y esa represión del 20 de diciembre del 2001. Y es tal lo burda de estas cuestiones que de querer decir, no, los violentos, las barras, nosotros queremos contener, que bueno, traemos hechos en los cuales la misma fuerza
termina desmitificando esto de necesito más represión. Último pasaje que rescaté del libro, digo, respecto a este tema de los violentos, que lo tiene muy en su discurso la ministra Bullrich. ¿Qué dijo el oficial Pazzi en su declaración por el juicio de los casos del 2001? El oficial Pazzi era el que impartía las órdenes, ¿no? Que recibía de este oficial Santos, que dio la orden. Pazzi declaró, leo textual, declaró lo siguiente: hemos manejado manifestaciones mucho más grandes, de 15 o 20.000 personas o más, como Boca o River, y no pasaba nada. Yo creo que sin el hecho de haber incitado a la gente con el desalojo de la plaza, no habrían sucedido todos estos desmanes. Yo creo que si se hubiese manejado de forma distinta o hablado con la gente para el desalojo pacífico, no hubiesen ocurrido todos estos hechos. Lo dijo un oficial que participó de esa represión y que obedeció las órdenes de desalojar la plaza y de hacer detenciones. Esto claramente es para hacer un paralelismo entre ambos sucesos. Estamos hablando, por un lado, del 2001 y estamos hablando de la realidad que vivimos hoy. Y esta tarde particularmente va a haber dos realidades y tienen que ver con lo que venimos comentando. Para hacer pasar estas medidas económicas es necesaria la represión. Y por un lado, esta tarde se va a estar votando la aprobación de este acuerdo con el FMI, este nuevo acuerdo con el FMI, y la otra realidad va a ser la gente que esté resistiendo afuera del Congreso y todo el aparato represivo de Bullrich y de Javier Milei yendo contra ellos. Esta es la realidad que vamos a tener esta tarde. Cantaban Los Redondos en uno de sus temas, ensayo general para la farsa actual. La farsa, el gobierno ya no la puede sostener más. Y por eso continúa ensayando episodios de represivos, que en Argentina ya sabemos cómo terminó.